Mi esposa les puso a mis amigas el vídeo de mis ronquidos, así que actué representando lo que ella realmente pensaba de cada una de ellas. La venganza perfecta que la obligó a enfrentar la realidad. Se suponía que todavía no debía estar en casa. Una reunión cancelada me hizo regresar antes de lo esperado. Al acercarme a la puerta, escuché mis propios ronquidos, el inconfundible estruendo que mi esposa aparentemente había grabado sin mi conocimiento, seguido de carcajadas de diversión de sus amigas. «Oh, Dios mío, ponlo de nuevo», gritó una de ellas entre ataques de risa. «No puedo creer que suene como una cortadora de césped moribunda». Me quedé paralizado fuera de la puerta, con la mano suspendida sobre el pomo. La traición me golpeó como un golpe físico. No solo la grabación, aunque eso ya era una violación suficiente, sino la burla, el entretenimiento a mi costa. La voz de mi esposa se escuchó claramente. «Esperen a oír cuando alcanza las notas altas». Más risas. Apreté la mandíbula mientras escuchaba a 5 mujeres, mi esposa y sus 4 amigas más cercanas, convirtiendo un momento íntimo y vulnerable en un espectáculo público. Retrocedí, decidiendo no optar por una confrontación inmediata. Eso sería reactivo, emocional. En cambio, me retiré silenciosamente a mi oficina en casa, con los engranajes ya girando en mi mente. Durante la siguiente hora, las oí moverse hacia la cocina, sus voces llegaban a través de los conductos de ventilación. Y fue entonces cuando sucedió algo interesante. A medida que las copas de vino soltaban las lenguas, mi esposa comenzó a hablar de sus amigas, las mismas que estaban sentadas en la isla de nuestra cocina, de maneras que me sorprendieron incluso a mí. ¿Puedes creer que Amanda usó ese vestido hoy después de que le dije específicamente que la haría ver más ancha de caderas? Pero nunca escucha. Siguió un breve silencio, luego risas forzadas de quien supuse que era Amanda. Mi esposa continuó, ajena a cómo aterrizaban sus palabras. Y Jessica, te quiero, pero en serio, tu esposo estaba prácticamente babeando por la camarera el fin de semana pasado. Todos se dieron cuenta. No quería decir nada. Me apoyé en la pared, escuchando atentamente. Este era un comportamiento nuevo. Durante años, había escuchado a mi esposa hablar amablemente a la cara de alguien y luego destrozarla en el momento en que se iba. Siempre lo había descartado como un desahogo inofensivo. Pero ahora, después de haber sido el blanco de sus bromas, estas conversaciones adquirieron un nuevo significado. Para cuando las oí prepararse para irse, tenía una imagen completa. Mi esposa tenía críticas mordaces específicas sobre cada amiga, el peso y las elecciones de moda de Amanda, el matrimonio en apuros de Jessica, los problemas financieros de Kimberly que ocultaba con tarjetas de crédito y los evidentes procedimientos cosméticos de Rachel que todos fingían no notar. Finalmente salí de mi oficina mientras se despedían, fingiendo que acababa de llegar. Las mujeres me lanzaron miradas cómplices, sonrisas mal reprimidas que me decían que todas habían disfrutado de mi actuación de audio no intencionada. Mi esposa me besó en la mejilla, sin darse cuenta de que algo andaba mal. «Llegaste temprano a casa», dijo, con la mano todavía en mi brazo. Sonreí cálidamente, la imagen perfecta de la ignorancia. «Acabo de llegar». «¿Cómo estuvo el día de chicas?» «Lo de siempre», respondió con un gesto displicente. «Solo poniéndonos al día». Asentí, ya formulando mi respuesta. Esto no sería una confrontación. Eso sería demasiado simple, demasiado esperado. No, esta situación requería algo más sofisticado. Si a mi esposa le gustaba compartir momentos privados para entretener, quizás sus amigas apreciarían saber lo que ella realmente pensaba de ellas. Mientras ayudaba a limpiar las copas de vino y los platos de aperitivos, noté el teléfono de mi esposa en el mostrador, todavía abierto en el vídeo de mis ronquidos. Lo borré sin comentarios, pero mi mente ya estaba elaborando un plan mucho más impactante. Toda relación tiene sus límites, y ella acababa de cruzar uno de los nuestros. Ahora, era el momento de demostrar exactamente por qué eso había sido un error. Durante la semana siguiente, me convertí en un observador silencioso, documentando cuidadosamente cada comentario malintencionado que mi esposa hacía sobre sus amigas. Llevaba un pequeño cuaderno, anotando sus palabras exactas cada vez que llamaba a una de ellas después de una reunión. La hipocresía era asombrosa.
Abrazos cálidos y cumplidos en persona, seguidos de críticas brutales una vez que se habían ido. ¿Viste lo desesperada que se veía coqueteando con el camarero? Su matrimonio debe ser incluso peor de lo que admite, decía sobre Jessica mientras le enviaba emojis de corazón simultáneamente, o sobre Rachel, esos nuevos rellenos la hacen parecer como si estuviera teniendo una reacción alérgica. No tengo el corazón para decirle que todo el mundo está hablando de ello a sus espaldas. Las grabaciones también continuaron. 2 veces más. Descubrí que mi esposa había capturado mis ronquidos, compartiéndolos con diferentes grupos como su rutina de comedia personal. Cada vez permanecía aparentemente ajeno, fortaleciendo su creencia de que no estaba al tanto. La oportunidad de comenzar mi plan llegó cuando mi esposa anunció que iba a organizar una cena ese fin de semana. Las 4 amigas y sus parejas asistirían. El momento perfecto. Pasé los días previos posicionándome como el esposo encantador y atento. Me ofrecía ayudar con los preparativos, sugiriendo que yo podría encargarme del bar y mantener llenos los vasos de todos. Pareces inusualmente interesado en esta cena, comentó mi esposa con sospecha mientras yo organizaba los muebles de la sala para crear espacios de conversación íntimos. Me encogí de hombros casualmente, solo intento ser un apoyo. Estas personas son importantes para ti. La noche de la cena llegó, y me vestí impecablemente, camisa de botones impecable, pantalones a medida, colonia sutil. Mirándome en el espejo, me recordé, paciencia, precisión, impacto. Esto no se trataba de una venganza mezquina. Se trataba de las consecuencias de la confianza rota. Los invitados llegaron en parejas. Recibí a cada uno con cálidos apretones de manos y bebidas personalizadas que preparé basándome en las preferencias que había anotado en reuniones anteriores. Mi esposa observaba con aprobación sorprendida mientras me transformaba en el anfitrión definitivo. No sabía que prestabas tanta atención, susurró mientras le entregaba a Jessica su ginebra preferida con exactamente 3 rodajas de pepino. Me doy cuenta de todo, respondí, una declaración más cargada de lo que ella podría entender. A medida que avanzaba la cena, manejé la conversación con precisión quirúrgica. Cuando Amanda mencionó que estaba luchando con una nueva dieta, simpaticé. Eso debe ser frustrante. Aunque escuché una perspectiva interesante recientemente, algo sobre cómo ciertos estilos pueden crear la ilusión de diferentes formas corporales independientemente del peso. Los ojos de Amanda se dirigieron hacia mi esposa, quien de repente se interesó intensamente en su plato. El comentario aterrizó exactamente como estaba previsto, lo suficientemente vago como para parecer inocente, lo suficientemente específico como para que Amanda reconociera el eco de la crítica privada de mi esposa. Más tarde, cuando Jessica mencionó que planeaba una escapada de fin de semana con su esposo, asentí con entusiasmo. Eso suena perfecto. Una oportunidad para reconectar sin distracciones. Sin camareras ni tentaciones externas. La expresión de Jessica se endureció momentáneamente. Mi esposa se atragantó con su vino. Para el postre, la atmósfera había cambiado sutilmente. Las mujeres intercambiaban miradas con un nuevo cansancio. La sonrisa de mi esposa se había vuelto fija, sus ojos se movían entre mí y sus amigas con creciente alarma. Reconoció el patrón pero no podía señalarlo sin exponerse. Mientras la velada terminaba, escuché a Rachel susurrarle a Amanda en el pasillo. ¿Te dijo en lo que ella dijo sobre tu peso? Ese comentario sobre los estilos no fue una coincidencia. Sonreí para mis adentros, mezclando otra ronda de bebidas en la cocina. La primera fase se había ejecutado sin problemas. Las semillas de la duda estaban plantadas. Ahora era simplemente cuestión de nutrirlas hasta que florecieran por completo en las próximas semanas. ¿Está todo bien?, preguntó mi esposa, entrando a la cocina con platos vacíos, su voz tensa por la sospecha. Absolutamente perfecto, respondí, entregándole una copa de vino fresca. Tus amigas son personas fascinantes. Siento que realmente las estoy conociendo, y ellas nos están conociendo a nosotros en un nivel mucho más profundo. La mirada que cruzó su rostro me dijo que había entendido el mensaje subyacente. Esto era solo el comienzo. La cena había logrado exactamente lo que pretendía, creando fracturas finas en los cimientos del grupo de amigas de mi esposa.
Durante los días siguientes, noté que su teléfono vibraba con más frecuencia, las conversaciones cambiaban a susurros cuando yo entraba en la habitación. Estaba en modo de control de daños, aunque nunca me confrontó directamente sobre mis sutiles comentarios. 2 semanas después, Kimberly anunció que iba a organizar una fiesta en la piscina en su casa recientemente renovada, una renovación financiada enteramente con tarjetas de crédito, según los desahogos privados de mi esposa. Esto presentaba la oportunidad perfecta para escalar mi estrategia. Mientras nos preparábamos para ir a la fiesta, mi esposa parecía inusualmente tensa. «Vienes solo a nadar, ¿verdad?», preguntó, ajustándose el pareo en el espejo. «No hay necesidad de hacer de camarero ni nada». Sonreí inocentemente. «Por supuesto, solo estoy deseando relajarme con todos». Sus ojos se encontraron con los míos en el reflejo, buscando cualquier indicio de mis verdaderas intenciones. Al no encontrar ninguno, asintió con cautela y cogió su bolso. El patio trasero de Kimberly se había transformado en un espacio de entretenimiento digno de una revista, completo con una piscina infinita con vistas al valle. Mientras los invitados llegaban y elogiaban la impresionante configuración, observé a Kimberly sonreír con orgullo mientras mi esposa se movía incómodamente a mi lado. «Esto debe haber costado una fortuna», comenté lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos me oyeran. «Vale cada centavo de la financiación, estoy seguro». A veces, las inversiones correctas tienen sentido, incluso si estiran el presupuesto. La sonrisa de Kimberly vaciló ligeramente. Mi esposa me clavó las uñas en el brazo y me llevó a un lado. «¿Qué estás haciendo?» «Siseo». Mantuve la compostura perfecta, solo conversando. «¿Por qué? ¿Pasa algo?» Soltó mi brazo, incapaz de explicar sin revelar que me había contado los secretos financieros de Kimberly. Aproveché su momentánea confusión para escabullirme, dirigiéndome hacia Jessica y su esposo junto al bar exterior. El esposo de Jessica era, de hecho, atractivo de una manera convencional, y claramente lo sabía. Lo observé mirar a varias mujeres mientras Jessica fingía no darse cuenta. «Perfecto. Gran fiesta», dije, dándole una palmada en el hombro. Aunque debe ser difícil concentrarse en la conversación con tantas distracciones. Miré significativamente alrededor del área de la piscina donde varias mujeres descansaban en traje de baño. Jessica se puso rígida. Su esposo se rió nerviosamente. «Especialmente para los hombres con ojos curiosos», continué sin problemas. Mi esposa mencionó después de nuestra cena que el personal del restaurante el mes pasado era particularmente atractivo. «Ustedes dos estuvieron allí esa noche, ¿verdad?». El rostro de Jessica se oscureció mientras se volvía hacia su esposo. ¿De qué camarera estaba hablando? La rubia a la que no podías dejar de mirar. Me disculpé mientras comenzaban sus acalorados susurros, dirigiéndome hacia Rachel, que estaba sentada sola aplicándose protector solar. ¿Traje de baño nuevo?, pregunté amablemente. Sí, de hecho, sonrió, pareciendo complacida de que lo hubiera notado. «Te queda bien», dije. «Muy favorecedor alrededor de la línea de la mandíbula, especialmente hace que todo parezca completamente natural». Su mano tocó instintivamente sus mejillas recientemente rellenas, sus ojos se movieron para ver si alguien había escuchado. Mi esposa, observando desde el otro lado de la piscina, parecía lista para zambullirse completamente vestida solo para evitar que continuara mi circuito. Demasiado tarde. Ya me había dirigido a Amanda, que estaba arreglando la comida en la mesa del buffet. Había elegido un caftán holgado a pesar del calor. «Elección inteligente», comenté, señalando su atuendo. «Mucho más cómodo que intentar forzarte a usar estilos que luchan contra tu forma natural». Su expresión se arrugó momentáneamente antes de que se recompusiera. «¿Tu esposa te dijo algo sobre mi peso?». Fingí sorpresa. «Para nada». «¿Por qué pensarías eso?». A media tarde, la atmósfera había pasado de festiva a tensa. Las 4 mujeres se habían agrupado en el extremo poco profundo, lanzándome miradas mientras susurraban urgentemente. Mi esposa estaba atrapada entre defenderse y mantener su fachada. Floté pacíficamente de espaldas en el extremo profundo, disfrutando del caos que se desarrollaba en la orilla. Finalmente, mi esposa marchó hasta el borde de la piscina. «Tenemos que irnos ahora».
Me tomé mi tiempo para nadar hacia la escalera, secándome metódicamente mientras ella echaba humo. El viaje a casa fue silencioso hasta que entramos en nuestro garaje. No sé a qué juego estás jugando, dijo con los dientes apretados. Pero tienes que parar. Me volví para mirarla, abandonando toda pretensión de ignorancia. Juegos, como grabar a tu cónyuge en su momento más vulnerable y compartirlo para reírse, o quizás como decirles a tus amigas que las quieres mientras las destrozas sistemáticamente a sus espaldas. El color desapareció de su rostro al darse cuenta de que yo sabía todo sobre las grabaciones, sobre su comportamiento de dos caras. Pero en lugar de disculparse, pasó a la ofensiva. Estás tratando de destruir mis amistades. ¿Tienes idea de lo infantil que es eso? Salí del coche, tranquilo e impasible ante su arrebato. No estoy destruyendo nada. Simplemente estoy diciendo verdades que tú ya has dicho. Si la honestidad destruye tus amistades, quizás no estaban construidas sobre una base sólida para empezar. Entré en casa, dejándola sentada en el coche, la realidad de lo que estaba sucediendo finalmente calando. Esto ya no se trataba solo del vídeo de los ronquidos. Se trataba de años de falta de respeto hacia mí, hacia sus supuestas amigas, que finalmente salían a la luz, y solo estábamos a mitad del ajuste de cuentas. La semana siguiente fue una clase magistral de tensión. Mi esposa fluctuaba entre un silencio glacial e intentos desesperados de normalizar nuestra situación. Su teléfono sonaba constantemente, llamadas frenéticas de sus amigas exigiendo explicaciones por los comentarios que yo había hecho, preguntas sobre qué más podría haber dicho a sus espaldas. Cada vez se retiraba a nuestro dormitorio, con la voz baja pero aún audible a través de la puerta. Por supuesto, nunca dije eso sobre tu peso. Debe haber entendido mal algo. ¿Por qué iba a criticar tu trabajo cosmético? Te ves increíble. No, nunca le dije que tu esposo estaba mirando a las camareras. Eso es ridículo. Mentira tras mentira. El control de daños escapando de su control. Continué mi rutina diaria, trabajando, haciendo ejercicio, preparando comidas con perfecta compostura. Cuando intentó confrontarme de nuevo, simplemente me encogí de hombros. Si te preocupa lo que pueda decirles a tus amigas, quizás considera lo que ya has dicho sobre ellas. La verdadera prueba llegó ese fin de semana. El esposo de Rachel celebraba su 40 cumpleaños con una gran reunión en un restaurante de lujo en el centro. Mi esposa pasó horas preparándose, claramente temiendo el campo minado social que se avecinaba. Antes de irnos, me agarró del brazo. Por favor, solo sé normal esta noche. Son mis amigas de toda la vida. Me ajusté la corbata en el espejo. Siempre soy yo mismo. No es la autenticidad en lo que deberían basarse las amistades. No tuvo respuesta para eso. La sala privada del restaurante estaba llena con unos 30 invitados cuando llegamos. La tensión fue inmediatamente palpable mientras las 4 mujeres intercambiaban miradas incómodas. Sus esposos, aún ajenos al alcance total de la situación, me saludaron calurosamente. Mi esposa se aferró a mi lado, monitoreando cada palabra. Durante la hora del cóctel, nos dirigimos hacia un grupo que incluía a Jessica y su esposo. Él ya llevaba 3 copas. Su brazo envolvía posesivamente la cintura de Jessica mientras sus ojos seguían a una camarera por la habitación. Reprimí una sonrisa cuando noté que Jessica seguía su mirada, su expresión endureciéndose. Gran asistencia, le comenté al homenajeado del cumpleaños. Debes estar orgulloso de tener amigos tan leales. Absolutamente, asintió el esposo de Rachel. Conozco a la mayoría de estas personas desde hace décadas. Esa es la verdadera prueba de la amistad, ¿no es así? Continué, conocer a alguien por completo y aceptarlo de todos modos. Sus luchas, sus secretos, incluso sus mejoras. La mano de Rachel voló a su cara de nuevo. Mi esposa me clavó las uñas en el brazo. Hablando de mejoras, continué sin problemas, la reciente renovación de este restaurante es espectacular. Debe haber costado una fortuna, muy parecido a la nueva instalación del patio trasero de Kimberly. Kimberly, que acababa de unirse a nuestro círculo, se congeló a mitad de un sorbo de su champán. ¡Qué espacios de entretenimiento tan impresionantes!, reflexioné, aunque siempre me pregunto sobre la sabiduría financiera de las renovaciones extensas.
El crédito puede ser una pendiente tan resbaladiza. Mi esposa de repente desarrolló un ataque de tos, excusándose. El esposo de Kimberly frunció el ceño. Pagamos en efectivo, en realidad. Kimberly siempre ha sido excelente con los ahorros. Todos los ojos se volvieron hacia Kimberly, cuyo rostro se había puesto escarlata. Necesito otra copa, murmuró, corriendo hacia el bar. La velada progresó como un choque de trenes en cámara lenta. Con cada comentario cuidadosamente colocado, revelé otro hilo de la duplicidad de mi esposa. Para cuando se sirvió la cena, las mujeres apenas podían mirarse. Sus esposos, finalmente, sintiendo las corrientes subterráneas, intercambiaron miradas confusas. A mitad del plato principal, Amanda se levantó bruscamente. Acabo de recordar. Tenemos un plazo con la niñera, anunció, aunque la expresión perpleja de su esposo sugería que esto era nuevo para él. Feliz cumpleaños, agregó rígidamente antes de salir. Jessica y su esposo la siguieron poco después, enfrascados en una acalorada discusión en susurros sobre su atención errante. Kimberly se quedó, pero pasó el resto de la noche respondiendo preguntas sospechosas de su esposo sobre sus finanzas. Mientras se servía el postre, mi esposa me acorraló en el pasillo fuera de los baños. «Has ido demasiado lejos», siseó, con lágrimas amenazando. «Estás destruyendo sistemáticamente mis amistades». La miré con calma. «¿Lo estoy haciendo? ¿O finalmente estás enfrentando las consecuencias de tus propias palabras y acciones? ¿Qué quieres de mí?», exigió. Responsabilidad, respeto, la consideración básica que le mostrarías a un extraño, y mucho menos a tu esposo. Me miró fijamente, el rímel manchado bajo sus ojos. «Esto es por el vídeo de los ronquidos, ¿no es así?». Solo fue una broma. «Es mucho más que eso», respondí. «Es sobre la confianza. Es sobre el carácter. Es sobre quién eres cuando crees que nadie importante está mirando». Regresamos a la mesa en silencio. La celebración de cumpleaños se había convertido en islas separadas de conversación tensa. Rachel me miró desde el otro lado de la mesa, su expresión conflictiva, enojada pero curiosa sobre qué otras revelaciones podrían venir. En el camino a casa, mi esposa finalmente se derrumbó. «¿Cómo te enteraste de lo que dije sobre ellas? ¿Me has estado espiando?». Mantuve mis ojos en la carretera. «Siempre he sido un oyente atento, incluso cuando pensabas que no estaba cerca». Su rostro se arrugó cuando se dio cuenta. Todas las veces que había pensado que estaba sola en las llamadas telefónicas. Todas las conversaciones que asumió que eran privadas. Yo había estado presente en más de lo que ella jamás sospechó. «¿Qué pasa ahora?», preguntó en voz baja. «Eso», dije mientras entrábamos en nuestra entrada, «depende enteramente de tu próximo movimiento». Las secuelas llegaron como un tsunami. Primero vinieron los mensajes de texto. El teléfono de mi esposa se iluminaba a todas horas con acusaciones cada vez más hostiles de sus amigas. Luego las llamadas telefónicas, que atendía en susurros desde nuestro vestidor. Finalmente, un hilo de correo electrónico grupal que no debía ver, pero del que vi destellos en su computadora portátil. 4 mujeres diseccionando años de amistad, cuestionando cada cumplido, cada consejo, cada conversación aparentemente de apoyo. «No entiendo por qué me estás haciendo esto», dijo mi esposa durante el desayuno 3 días después de la fiesta de cumpleaños. Su voz estaba ronca de tanto llorar, con ojeras prominentes bajo los ojos. Sorbí tranquilamente mi café. «No te estoy haciendo nada. Simplemente estoy diciendo verdades. Estás tergiversando cosas que dije en privado». ¿Están tergiversadas o simplemente son inconvenientes cuando se dicen en voz alta? Apartó su plato intacto. «Jessica y su esposo están considerando la terapia de pareja por lo que insinuaste. El esposo de Kimberly está exigiendo ver sus estados de cuenta de la tarjeta de crédito». Rachel canceló su cita de seguimiento cosmético. «¿Y Amanda?», su voz se quebró. «Amanda me envió un correo electrónico de 3 páginas detallando cada vez que cree que he insultado su peso». Me recosté, mirándola con ojos firmes. Interesante cómo la verdad, incluso cuando se entrega sin malicia, puede tener efectos tan profundos. «No tenías derecho», insistió ella.
¿Y tú tenías derecho a grabarme en mi momento más vulnerable y compartirlo para entretener? A presentar una cara a las personas que confían en ti mientras las socavas sistemáticamente a sus espaldas. Las lágrimas brotaron de sus ojos de nuevo. Solo era un desahogo inofensivo. ¿Lo era? ¿O era traición disfrazada de vínculo femenino? Nuestra conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. Mi esposa se congeló, el pánico cruzó sus rasgos. Me levanté para abrir. Rachel estaba en nuestra puerta, su expresión dura pero compuesta. ¿Está en casa? Me hice a un lado, señalando hacia la cocina. Rachel pasó a mi lado sin esperar una invitación. La seguí a una distancia respetuosa, posicionándome en la entrada, lo suficientemente cerca para escuchar, pero dándoles privacidad visual. Tenemos que hablar, anunció Rachel. Mi esposa asintió débilmente. Lo que siguió fueron 20 minutos de confrontación cruda. Rachel había compilado una lista, notas reales escritas a mano de comentarios que mi esposa supuestamente había hecho sobre ella a lo largo de los años, desde críticas a su matrimonio hasta juicios sobre sus inseguridades y apariencia. Necesito saber cuáles de estas cosas dijiste realmente, exigió Rachel. Las defensas de mi esposa se desmoronaron por completo. En lugar de negarlo todo como había estado haciendo, se derrumbó, admitiendo la mayoría de las acusaciones de Rachel mientras intentaba contextualizarlas. Solo me estaba desahogando. Ya sabes cómo es. Todas lo hacemos. La voz de Rachel se mantuvo firme. No, no todas lo hacemos. No así. No sistemáticamente durante años. Para cuando Rachel se fue, la dinámica había cambiado por completo. El poder que mi esposa una vez tuvo en su círculo social, el papel de confianza y seguridad que había cultivado, se había evaporado. Rachel dejó en claro que su amistad, si continuaba, nunca sería la misma. El patrón se repitió durante los 2 días siguientes. Amanda llegó con capturas de pantalla de conversaciones de texto donde mi esposa se había burlado de ella con otras amigas. Kimberly vino con su esposo, ambos exigiendo saber por qué mi esposa había compartido sus problemas financieros privados. Jessica no vino en persona, pero envió un mensaje final, terminando su amistad de 20 años. Durante todo esto, mantuve mi distancia, sin intervenir ni ofrecer consuelo. Esta era la consecuencia natural de años de duplicidad que finalmente salían a la luz. Para el fin de semana, mi esposa estaba abatida, apenas salía de nuestro dormitorio. El chat grupal que una vez había zumbado constantemente con sus conversaciones se había silenciado. Los almuerzos semanales, las salidas de compras y las noches de vino que habían estructurado su calendario social durante años fueron cancelados indefinidamente. Finalmente, el domingo por la noche, emergió, con los ojos rojos, pero más tranquila de lo que había estado en días. Me encontró en mi oficina en casa y se sentó frente a mí, con las manos cruzadas en su regazo. He tenido mucho tiempo para pensar, comenzó, sobre por qué hiciste esto. Sobre por qué hice lo que hice. Dejé a un lado mi trabajo, prestándole toda mi atención. Al principio, solo estaba enojada, continuó. Sentí que estabas destruyendo deliberadamente todo lo que era importante para mí. Pero luego comencé a observar realmente los patrones en mis amistades, en mi propio comportamiento. Su voz vaciló, pero continuó. He sido terrible, no solo con mis amigas, sino también contigo. Sí, dije simplemente. Sin acusaciones, sin sermones, solo el reconocimiento de la verdad. El vídeo de los ronquidos, dijo en voz baja. No fue la primera vez que compartí contenido vergonzoso sobre ti con ellas, ¿verdad? Sostuve su mirada firmemente. No, no lo fue. Lágrimas frescas rodaron por sus mejillas. Ni siquiera sé por qué lo hice. Se sentía como un vínculo de alguna manera, como si estuviéramos más cerca porque compartíamos estas bromas privadas. A mi costa. Ella asintió avergonzada. A tu costa. Y luego hacía lo mismo con cada una de ellas, compartía los secretos de una amiga con las demás. Se convirtió en un hábito, uno tóxico. Por primera vez en semanas, extendí la mano sobre el escritorio y tomé la suya. Aún no era perdón, sino el reconocimiento de su comprensión. Las he perdido a todas, ¿no es así?
Preguntó en voz baja. Quizás no a todas, respondí. Pero has perdido las relaciones tal como eran. Si alguna sobrevive, tendrán que ser reconstruidas sobre la honestidad. Apretó mi mano débilmente. ¿Y nosotros? Te he perdido a ti también. Consideré su pregunta cuidadosamente, reconociendo el punto de inflexión crucial al que habíamos llegado. Todo lo que siguiera dependería de mi respuesta y de si ella estaba realmente lista para cambiar. Eso depende, respondí finalmente. De si entiendes lo que realmente se rompió entre nosotros. Me miró expectante, su rostro vulnerable de una manera que no había visto en años. No se trataba solo del vídeo de los ronquidos, expliqué. Fue descubrir que la persona en la que más confiaba presentaba dos versiones completamente diferentes de sí misma, una pública y una privada. Me hizo cuestionar cada interacción que hemos tenido, cada confidencia que hemos compartido. Mi esposa asintió lentamente, secándose las lágrimas. Nunca lo pensé de esa manera, pero tienes razón. He estado viviendo una doble vida, diciendo una cosa a la cara de la gente y otra a sus espaldas. Incluyéndome a mí, agregué. ¿Cuántas veces me has tranquilizado sobre algo y luego te has quejado de ello con tus amigas? Hizo una mueca. Confirmación suficiente. Necesito mostrarte algo, dije, levantándome. Caminé hasta el armario de nuestro dormitorio y saqué una pequeña caja de madera del estante superior. Dentro había una memoria USB que coloqué en el escritorio entre nosotros. ¿Qué es esto?, preguntó. Una grabación de hace 6 meses, la cena de tu cumpleaños con las chicas. Sus ojos se abrieron con reconocimiento. Estabas en casa esa noche, pero dijiste que tenías un evento de trabajo. Llegué a casa temprano, igual que el día del vídeo de los ronquidos. Escuché todo, incluido tu análisis de 30 minutos de mis fallos como esposo. Desde la forma en que doblo la ropa hasta mis ambiciones profesionales y nuestros momentos privados, todo representado con imitaciones y efectos de sonido para el entretenimiento de tus amigas. Se cubrió la cara con las manos. Estaba borracha. Solo era un desahogo tonto. Fue una humillación, corregí con firmeza. Y fue un patrón. El vídeo de los ronquidos fue simplemente la gota que colmó el vaso. Tomé la memoria USB de vuelta, sin ofrecerme a reproducirla. El punto no era avergonzarla más, sino establecer el contexto completo de mis acciones. Si te hubiera confrontado directamente, lo habrías minimizado, tal como lo estás haciendo ahora. Así que decidí mostrarte exactamente cómo se siente cuando alguien en quien confías traiciona esa confianza públicamente. Se sentó en silencio por un largo momento, procesando. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más firme, más anclada en la realidad. ¿Me merezco esto, no es así? Todo. Me senté de nuevo frente a ella. Esto no se trataba de un castigo. Se trataba de claridad, de quitar las máscaras que usamos y mirar la realidad debajo. ¿Y qué realidad ves?, preguntó en voz baja. Veo a una mujer que pasó años cuidando su imagen a expensas de una conexión auténtica. Que ha utilizado las vulnerabilidades de otras personas como moneda en transacciones sociales, que ha construido una red en lugar de verdaderas amistades. Se estremeció pero no discutió. Pero también veo a alguien capaz de cambiar, continué. Alguien que enfrenta verdades difíciles en este momento en lugar de poner excusas o culpar a otros. La esperanza parpadeó en su rostro. Si vamos a reconstruir, dije con cuidado, tiene que ser desde cero. Honestidad total. Sin actuaciones, sin narrativas duales. Quiero eso, susurró. Pero ni siquiera sé por dónde empezar. Con disculpas, verdaderas, no explicaciones defensivas a tus amigas, si es que te escuchan. Y a mí. Ella asintió. La determinación reemplazando la desesperación. Y luego establecemos nuevos límites. Lo que es privado se queda privado. Lo que se comparte con consentimiento. No más usar la confianza de otras personas como entretenimiento. Durante las siguientes semanas, comenzó la transformación. Envió mensajes reflexivos y de asunción de responsabilidad a cada amiga. Algunos quedaron sin respuesta. Amanda respondió secamente.
Rachel sugirió reunirse para tomar un café en un mes, una vez que las emociones se hubieran enfriado. Kimberly envió un largo correo electrónico sobre la reconstrucción gradual de la confianza. Pero el verdadero trabajo ocurrió en casa. Empezamos a cenar juntos sin teléfonos, discutiendo temas que importaban en lugar de chismear sobre otros. Cuando amigos o colegas surgían en la conversación, yo preguntaba suavemente, ¿le dirías esto a la cara? Al principio, se corregía a sí misma a menudo. Gradualmente, el hábito comenzó a romperse. 3 meses después, el esposo de Rachel organizó otra reunión, más pequeña esta vez, solo familiares y amigos más cercanos. Ambos nos sorprendimos al recibir una invitación. ¿Estás lista para esto?, pregunté mientras nos preparábamos para salir. Mi esposa respiró hondo. Creo que sí. Nuevas reglas: no hablar a espaldas de nadie, no actuar para obtener aprobación, no traicionar confidencias. Y sonrió ligeramente. Y si me equivoco, asumiré toda la responsabilidad, no desviaré ni defenderé. Mientras conducíamos hacia la fiesta, consideré el viaje que habíamos hecho, desde la incredulidad herida cuando escuché por primera vez el vídeo de los ronquidos, pasando por la estrategia calculada de exponer su comportamiento de 2 caras. Hasta este nuevo terreno de reconstrucción de la confianza. No había sido bonito. No había sido fácil, pero algo valioso había surgido de los restos de amistades performativas y máscaras sociales. Algo real. Mi esposa se acercó y apretó mi mano. Gracias, dijo en voz baja. Levanté una ceja. Por no simplemente alejarte cuando descubriste quién era, por hacerme enfrentarme a mí misma en su lugar. Devolví la presión de sus dedos. Solo prométeme una cosa. Cualquier cosa. No más grabaciones de ningún tipo. Se rió. El sonido genuino por quizás primera vez en meses. Trato hecho. Mientras nos deteníamos frente a la casa, supe que todavía quedaban desafíos por delante. La confianza, una vez rota, se reconstruye lentamente. Pero al ver a mi esposa caminar hacia la puerta, con los hombros hacia atrás, sin máscara de falso encanto, me sentí seguro de que finalmente estábamos construyendo algo auténtico. A veces, la respuesta más poderosa a la falta de respeto no es alejarse. Es mantenerse firme y exigir algo mejor, no solo de los demás, sino de uno mismo. El hombre que filmó sus verdaderos pensamientos sobre sus amigas no solo había expuesto su duplicidad. Había creado una oportunidad para una transformación genuina. Y eso valía más que cualquier amistad construida sobre mentiras.